Hola, soy Guadalupe Soto, alumna de la Facultad de Nutrición, y en este video les mostraré el dogma central de la biología molecular. Los conceptos que forman parte del dogma central de la biología molecular. Esto que se ve aquí es la membrana del núcleo de una célula eucariota. Sabemos que hay dos tipos de organización, procariota y eucariota. Sabemos que los procariotas son las bacterias que carecen de núcleo y son células muy pequeñas. Y las eucariotas pues tienen núcleo y tienen un citoplasma. Dentro del núcleo vamos a tener ácidos nucleicos. Recordamos qué tipos de bases nitrogenadas tenemos en el ADN, que es adenina, timina, citosina y guanina. En esa secuencia que va a tener el ADN es en donde está codificado el mensaje genético. Entonces, estos procesos que vamos a ver del dogma central de la biología molecular tratan sobre cómo esta información que está contenida en la secuencia de ADN es utilizada por la célula para fabricar proteínas. En este proceso, el ADN realiza copias de sí misma y se le llama replicación, que sería el primer proceso del dogma central. Este proceso no sucede siempre, sucede antes de que la célula se vaya a dividir. Imaginémonos una célula que no ha sufrido una división para originar dos células hijas. Cada una de estas células hijas necesita tener la misma información genética que la célula madre. Entonces, durante la fase S del ciclo celular, el ADN se replica y es el primer proceso. Partimos de una cadena de ADN original que sufre replicación y da lugar a dos cadenas de ADN hijas. Y si nos fijamos, en las copias hay una cadena original y la de nueva síntesis. Recordamos también la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. Eso quiere decir que cuando se produce la copia, se conserva en las dos copias que se van a obtener, una de las cadenas originales y hay otra que es de nueva síntesis. Y quienes descubrieron que la replicación del ADN era semiconservativa fue en 1957. ¿Qué más tenemos dentro del núcleo? ADN y una molécula de ADN, que es ácido ribonucleico. Y sabemos que el ADN se diferencia del ARN en que lleva como azúcar aquí en el ADN. Lo que tenemos es desoxirribosa y en el ARN ribosa. Los ARN además no suelen formarse realmente, salvo algunas que son cadenas dobles. Y tenemos adenina, citosina y guanina, pero no hay timina. Es sustituida por una base que se llama uracilo. Bueno, tenemos ARN en el núcleo. ¿Y dónde salió? Pues se ha sintetizado utilizando como molde una cadena de ADN. Y a ese proceso en el que una cadena de ADN puede utilizar su secuencia de bases nitrogenadas para originar una secuencia de ARN complementaria, a este proceso se le llama transcripción. Entonces, en la transcripción lo que hacemos es que se genera un ARN complementario a un segmento determinado de ADN. Ese segmento que ha originado este ARN, decimos que se trata de un transcrito, que ha traspasado su información y que lleva la secuencia de bases nitrogenadas a un ARN. Tenemos ya entonces dos procesos, la replicación del ADN y la transcripción del ADN para dar ARN. Este ARN que se sintetiza dentro del núcleo va a salir al citoplasma para poder entrar y salir del núcleo. Hay que hacerlo a través de los complejos de poro. Son complejos proteicos bastante complejos que lo que hacen es regular la entrada y salida de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Bueno, ya tenemos nuestro ARN en el citoplasma con su secuencia de bases nitrogenadas complementaria al ADN que le ha dado lugar por transcripción. ¿Y qué vamos a tener en el citoplasma? Vamos a tener las dos subunidades de un ribosoma que antes de ensamblarse están sueltas
y luego se pegan al ARN y ya habitan 3 tipos de ARN. Uno es el ARN mensajero, porque lleva una copia del mensaje genético que estaba contenido en el ADN. El segundo es el ARN ribosómico y el tercero es el ARN de transferencia, que lleva los aminoácidos. Y todo este proceso se le llama proceso de traducción y es el tercer proceso del dogma central. Y ya tenemos casi terminado y consiste en que la secuencia del ARN mensajero se obtiene una proteína. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Las distintas proteínas se van a distinguir unas de otras porque van a tener distintos números de aminoácidos y también distintas secuencias. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos formando parte de las proteínas, y en esto de la biología molecular siempre es muy importante el asunto de las secuencias. Entonces, lo que tenemos es que la secuencia original que teníamos es en un ADN se ha obtenido por transcripción, una secuencia complementaria de ácido ribonucleico. Este proceso tiene lugar en el núcleo. Luego, ese ácido ribonucleico sale al citoplasma a través de un complejo de poro y con la ayuda de los ribosomas y del ARN de transferencia se sintetiza una proteína. En el proceso de traducción, al final, la secuencia de ADN termina convertida en una secuencia de aminoácidos, en una proteína, y precisamente a la relación que hay entre las secuencias de nucleótidos en un ácido nucleico y las secuencias de aminoácidos en una proteína. A eso le llamamos código genético. Ahora, la replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desarrolla y se rompe en los puentes de hidrógeno. Entre las dos cadenas de este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a esta cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de la replicación. Una vez que las cadenas han sido desarrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena, que crece de modo continuo hacia la horquilla de la replicación. La DNA polimerasa construye una cadena en dirección de 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca primero nucleótidos de la nueva cadena. En el segmento resultante de RNA cebador, proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora colocar los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que el ADN polimerasa lee la cadena molde de dirección 3' a 5', mientras construye la nueva cadena en dirección opuesta, 5' a 3'. La hélice continúa desarrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. Entonces, ¿cómo se forma la nueva cadena de DNA? La DNA polimerasa trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese que los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía
se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Entonces, la energía se libera, el fosfato se une al grupo OH libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora, la hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada. La hélice debe continuar desarrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Entonces, una cadena ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desarrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parietal. Las hebras conductoras y rezagadas comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, combinando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora vamos a ver los 3 modelos hipotéticos de la replicación del ADN. La teoría semiconservativa, conservativa y dispersa. En la semiconservativa, cada doble hélice hija contiene una cadena parental y otra recién sintetizada. En la replicación conservativa, sin embargo, una hélice doble hija está formada por 2 cadenas sintetizadas, conservándose la doble hélice parental. La replicación dispersa da lugar a 2 moléculas hijas cuyas cadenas contienen solo ciertos segmentos de ADN parental y otros sintetizados de nuevo. En 1958, los científicos estadounidenses Messenson y Franklin desarrollaron un refinado experimento para decidir entre los 3 modelos posibles. Al diseñarlo, utilizaron un isótopo pesado del nitrógeno 15 y un método muy sensible para separar macromoléculas según su densidad. El método consiste primero en colocar una solución de cloruro de cesio en un tubo y luego ultracentrifugarlo. Las moléculas pequeñas de cloruro de cesio forman una gradiente de densidad menos concentrada hacia la boca del tubo y más concentrada hacia el fondo cuando las moléculas de ADN se centrifugan. Esta solución forman una banda en el punto del gradiente en el que el ADN y el cloruro de cesio tienen densidades iguales. Para el experimento se cultivaron células Escherichia coli durante varias generaciones, en un medio cuya única fuente de nitrógeno contenía nitrógeno 15, por lo que el ADN de estas bacterias finalmente contenía una gran porción de nitrógeno que consideraremos pesado. Aunque la densidad de este ADN era solo alrededor del 1% mayor que la del ADN normal, formó una banda separada cuando se centrifuga en el gradiente de cloruro de cesio. A continuación, separaron las células medio con nitrógeno 15 y las pusieron en un medio con nitrógeno 14, tomando muestras de la primera y la segunda y las siguientes generaciones celulares.
Extrajeron el ADN de las células de cada una de estas muestras y las centrifugaron en una solución de cloruro de cesio, y cada muestra nueva de ADN contenía más ADN liviano que la anterior, ya que el ADN recién formado tenía que incorporar el nitrógeno 14 disponible. Además, y esto fue de importancia, la densidad del ADN de la primera generación, exactamente intermedia entre la densidad del ADN progenitor pesado y la del ADN liviano común, como resultado, si cada molécula tuviera una cadena vieja pesada y una cadena nueva liviana. En la siguiente generación, el ADN forma dos bandas, una en la posición intermedia y la otra en la posición liviana. Este es el resultado esperado del modo de replicación semiconservativa. En la replicación conservativa tenemos nuestro par original de ADN y luego sintetizamos un par de ADN completamente nuevo. Podemos ver el par original que se ve igual que el que teníamos antes y tenemos un par completamente nuevo. Nuestra siguiente opción es la replicación dispersa. En esta combinaremos con dos pares de ADN. En cada uno de esos pares tenemos algo del ADN original. El ADN nuevo disperso dentro de esta doble cadena de ADN y no necesariamente tendrían que tener la proporción exacta. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo pensamos bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante ese proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiado a la perfección. Por tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticamente genéticas. Ahora hablaremos sobre la iniciación, la elongación y la terminación en la replicación del ADN de procariotas. Como ya sabemos, la replicación comienza en los orígenes de la replicación. En esos puntos del genoma, la helicasa, una enzima capaz de romper las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN, abre la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas. Acto seguido, unas proteínas de unión a cadena simple se unen a cada una de las cadenas, evitando así que las dos cadenas se vuelvan a unir entre ellas. Aquí nos encontramos un gran problema, los superenrollamientos. Como comentábamos antes, el ADN es una doble hélice y como tal, si la abrimos por ambos lados, la parte que todavía está cerrada puede enrollarse de forma excesiva, causando graves daños en la molécula de ADN. Las células utilizan un tipo de enzimas, las topoisomerasas, para aliviar este enrollamiento excesivo durante la replicación. Tras la iniciación del proceso replicativo, las ADN polimerasas utilizan las cadenas simples de la molécula madre de ADN para sintetizar
siempre en dirección 5' a 3' las nuevas cadenas de ADN. Para ello, es necesario que una enzima, la ADN primasa, le proporcione una secuencia corta de ARN sobre la que sintetizar la nueva cadena. A esta secuencia corta de nucleótidos se le denomina cebador o primer. Una vez colocado el cebador en la cadena adelantada del ADN, procede de forma normal hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. No obstante, en cada cadena rezagada, la cosa se complica un poco más. La cadena rezagada, la ADN polimerasa, va sintetizando trocitos de cadena en dirección 5' a 3'. A estos fragmentos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Cuando el ADN polimerasa, que está sintetizando uno de estos fragmentos, se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa une los dos fragmentos de Okazaki en uno solo. Así hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada. Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, las ADN polimerasas eliminan los últimos cebadores y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Okazaki restantes. Y ya está. Ahora tenemos 2 dobles hélices de ADN, perfectas para el comienzo de una nueva división celular. Eso sí, no, sin antes compactarse en forma de cromatina y luego en forma de cromosomas. Sabemos que tenemos ADN y ARN, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre ADN y ARN es más profunda y sorprendente de lo que imaginamos. Para empezar, es importante resaltar que toda la información genética y hereditaria es portada por estos dos compuestos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Son los ácidos nucleicos que trabajan en la célula, almacenan información y conforman la base de nuestro genoma. El término ácido nucleico proviene del hecho de atesorar propiedades ácidas, similares a los de los ácidos que conocemos, y el nombre nucleico se debe a que se encontraron y aislaron por primera vez en el núcleo celular. Los ácidos nucleicos son indispensables para la vida, porque contienen la información relacionada con cómo y cuándo debe darse la síntesis de los componentes básicos de las células, como por ejemplo las proteínas. Así, estas dos biomoléculas determinan lo que somos como especie y en buena medida lo que somos como individuos. Sin embargo, el reconocimiento del que hoy gozan el ADN y el ARN llevó décadas de investigación científica. Nadie quería creer que unas moléculas relativamente sencillas fueran la base de la existencia. Para un rol tan importante, lucían mejor las proteínas con sus muchos aminoácidos. No obstante, hoy sabemos que las proteínas dependen de la organización básica que adoptan los nucleótidos, las piezas que conforman el ADN y el ARN. Pero, ¿qué es el ADN o el ácido desoxirribonucleico? Es la molécula que se encuentra dentro de cada célula del cuerpo de todos los seres vivos y contiene la información genética que se transmite de generación en generación por medio de los cromosomas. La información del ADN posee toda la información genética hereditaria, que sirve como manual de instrucciones para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Está presente predominante en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias. De ahí los términos de ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN, como ácido nucleico, está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y timina. La estructura del ácido nucleico, ADN, consta de 2 cadenas que serpean una alrededor de la otra, como una hélice o escalera de caracol. Cada una de las cadenas tiene una espiral dorsal en la que se alternan un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. A cada azúcar se une una de las 4 bases nitrogenadas que nombramos antes. Ambas cadenas permanecen unidas por estos enlaces, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Estas combinaciones que componen el ADN
son el origen de las diferencias entre todos los seres humanos y las especies. ¿Qué función tiene el ADN? Además de su función más evidente, la de proveer de la información genética que nos determina, el ADN tiene otros cometidos. Por ejemplo, la replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo y posibilita que la información genética se transfiera de una célula a una célula hija y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se lleva a cabo gracias a la información que aporta el ADN, el metabolismo celular y la mutación. Cabe decir, gracias al ADN, cada persona es única y diferente, resultado de la combinación de los códigos genéticos provenientes de sus padres en un proceso que se da al azar. Sin embargo, en los organismos unicelulares con reproducción asexual, la molécula de ácido desoxirribonucleico se replica a sí misma para la traducción. ¿Qué es el ARN o ácido ribonucleico? Es el otro tipo de ácido nucleico que materializa la síntesis de proteínas. Está constituido por una única cadena y químicamente es una molécula similar al ADN, dado que al igual que él, se componen de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfato. Los nucleótidos también están formados por una base nitrogenada y un azúcar. No obstante, el ARN, el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último sustituye a la timina del ADN. El ARN se produce en el núcleo celular, igual que el ADN. Y si bien el ADN contiene la información genómica, el ARN el que permite que ésta sea comprendida por las células. ¿Qué función tiene el ARN? En ese momento es probable que te preguntes si el ARN es tan parecido al ADN. ¿Para qué necesitamos nuestras células ambas biomoléculas? Para hacerlo simple, podemos decir que el ADN, como un novelista que tiene en su cabeza muchas historias por escribir, todas estas ideas no podrían materializarse sin la ayuda de un vector. En este ejemplo, una computadora o un bolígrafo. Lo mismo pasa con el nivel celular, con el ADN. El ARN se encarga de las etapas intermedias entre la información genética que almacena el ADN y la síntesis proteica. A su vez, el ARN se asegura de que ocurra en las cantidades necesarias. En nuestro ejemplo, el resultado de este trabajo serían los libros, ya que quedan listos para realizar su función en las células. El producto final son las proteínas. De este modo, podemos decir que el ácido desoxirribonucleico, durante la transcripción, funciona como un molde para que el ARN lea la estructura y sintetice nuevas cadenas de ARN. Luego, estas salen del núcleo y desempeñan muchas funciones en el citoplasma. Dichas funciones del ARN pueden comprender mejor a través de descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos, merecen la atención los siguientes: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. La principal diferencia entre el ADN y el ARN, ya hemos mencionado, radica en el tipo de cadena, pues la cadena del ADN es doble y el ARN, en cambio, es de cadena simple. No obstante, no es la única de semejanza. En las bases nitrogenadas del ADN, la adenina se une a la timina y la citosina a la guanina, mientras que el ARN, la citosina se une a la guanina y la adenina al uracilo. Ambos ácidos nucleicos coexisten en todas las células vivas y resultan indispensables para la transmisión y consolidación de las herencias genéticas. Sin embargo, la diferencia entre ADN y ARN es lo que hace posible la síntesis de proteínas y la preservación de la vida. Si cualquiera de estos polímeros falla o desaparece, la existencia de los seres vivos, tal y como lo conocemos,